agradeceros que estáis aquí en esta tarde casi estival ya, porque con esta subida de las temperaturas pues casi tenemos una tarde estival. Que estéis aquí a esta hora, creo que la próxima la convocaré algo más tarde, no a la altura del sol. Y por supuesto agradecer a Manuel Ángel, que viene desde Sevilla expresamente para dar esta conferencia, que ha venido hoy al mediodía y se vuelve mañana por la mañana a las 6, teniendo en cuenta que esta semana es la Feria de Abril en Sevilla y por tanto claro, esto es un esfuerzo bien grande. No sabéis bien la cantidad ingente de esfuerzo que ha puesto en esto y claro, está entre el lunes de pescadito y el día del libro, la conmemoración del nacimiento de Cervantes, o sea que las fechas están suficientemente encajadas como para agradecerle mucho el esfuerzo que ha hecho y sobre todo agradecerle la disponibilidad que ha tenido para con el Ateneo de Granada y para esta sección de cultura de viaje y del ciclo 5 miradas sobre el viaje. Cuando yo conocí a Manuel Ángel, inmediatamente pensé en él como persona idónea para dar una charla de este tipo y la verdad tengo que agradecer su disponibilidad. En cuanto se lo comenté, él se mostró absolutamente dispuesto a venir y a dar esta charla y hoy al mediodía pues mientras comíamos comentábamos y efectivamente yo creo que es de las charlas que pueden producir cierta cristalización en una idea y es la idea de que hay un apartado que es no la literatura de viajes, sino cómo se refleja la literatura de viajes de una forma compendiada que está todavía pendiente de escribir y bueno, pues yo espero que esto incite a Manuel Ángel a hacerlo. Y naturalmente pues darle la bienvenida a Eduardo Castro, periodista. Nos hemos conocido en muchos lances periodísticos en Granada hace ya muchos años y lo hemos conocido bien, yo creo, nos hemos conocido muy bien en todos esos lances y bueno, Eduardo lo liga con Manuel Ángel una no secular, pues tanto como esto no llega, pero sí una larga presencia conjunta en el primer Consejo Audiovisual de Andalucía y que le hizo trabar una amistad desde entonces y por tanto quién mejor que Eduardo, que además pues tiene una presentación de excelente en la página de la Academia de Buenas Letras de Granada, de la que Manuel Ángel es miembro, pues para hacer esta presentación. Así que no quiero alargarme más. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por asistir a esta sección del ciclo 5 miradas sobre el viaje. La próxima mirada sobre el viaje será la de un periodista también y director, en este caso documental, es la de José María Montero, que es periodista de Canal Sur y director de Espacio Protegido y de Tierra y Mar, y que nos presentará documentales suyos de viaje. Será el 7 de mayo, será la próxima sesión y no sé si con esto cerraremos este año, habrá la posibilidad de incluir algo más. Así que muchas gracias Manuel Ángel y muchas gracias Eduardo. Lo dejo con la presentación. Pues, como acaba de decirlo, me ha facilitado la explicación, porque yo lo que pensaba hacer para presentar a Manuel Ángel, con el que me une no solamente una estrecha amistad, sino una relación y una experiencia bastante positiva, porque de ser negativa se transformó en positiva por nuestro paso por el Consejo Audiovisual. Entonces, me permiten que lea, así no tienen que buscar en la página web de la Academia lo que yo les voy a leer ahora. Manuel Ángel lo tenemos clasificado como poeta y ensayista, pero además es el presidente de honor de la Asociación Andaluza de Semiótica y es, como ya he dicho, miembro correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada, en este caso por la provincia de Huelva. Él es onubense, como el ganador del premio Martín de Recuerda que hemos elegido esta tarde. Le ayudé precisamente de la votación de ese premio y resulta que era también onubense, en este caso era de la Cena. Manuel Ángel es de Huelva capital. Y me callo
los comentarios y paso a leer. Tras cursar el bachillerato en el Colegio Francés de Huelva y conseguir el premio extraordinario de bachillerato en el Distrito Universitario de Sevilla, Manuel Ángel Vázquez Medel fue distinguido con el Premio Extraordinario Nacional de Bachillerato en Ciencias, curiosamente, lo que conllevaba la realización de estudios universitarios a expensas del Ministerio de Educación y Ciencia. Sin embargo, en la primavera de 1973, cuando aún tenía 16 años y se encontraba realizando el COU en el Instituto La Rábida de Huelva, fue detenido junto a otros 2 compañeros de curso por repartir panfletos anónimos convocando a los estudiantes onubenses a una manifestación no autorizada. Denunciado al Tribunal de Orden Público, su procesamiento por la justicia franquista le reportó la petición de 6 años de cárcel y la suspensión de sus derechos civiles, así como su expulsión del instituto, aunque antes de que ésta llegara a formalizarse, los profesores acordaron por unanimidad calificarlo con matrícula de honor, por lo que pudo acceder finalmente a la universidad tras su absolución en 1975. Dado que no era normal que se enjuiciara entonces a estudiantes de bachillerato, Vázquez Medel fue el más joven entre los más de 800 andaluces procesados por el Tribunal de Orden Público durante la resistencia al franquismo. Resuelta su causa y con 2 años de retraso, pudo por fin cursar sus estudios en la Universidad de Sevilla, donde en junio de 1980 obtuvo la licenciatura en Filología Hispánica con premio extraordinario de licenciatura, incorporándose como docente en octubre de ese mismo año al Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura. En enero de 1987 obtuvo el doctorado en Filología tras defender la tesis titulada Historia y Crítica de la Reflexión Estilística, elementos para una teoría general del estilo. 2 años más tarde consiguió la titularidad y desde 1999 es catedrático de Literatura y Comunicación. En 1989 participó junto a Jorge Urrutia en la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, como secretario fundador, siendo nombrado posteriormente vicedecano de la misma. En la actualidad, y ya como Facultad de Comunicación, dirige la Cátedra Radio-Televisión Española Universidad de Sevilla en contenidos culturales y creatividad, así como el grupo de investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación y el taller de poesía en el Máster de Escritura Creativa, cuya comisión académica preside. Con anterioridad ha dirigido también el Plan Integral para el Fomento de la Lectoescritura de la Universidad Hispalense, además del Aula Ortega y Gasset de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha dirigido 44 tesis doctorales en Humanidades y Ciencias Sociales, reconocidas generalmente con la máxima calificación, y ha sido profesor invitado en universidades e instituciones de Francia, Italia, Gran Bretaña, hasta Marruecos y Camerún, pasando por Chile, la India, Argentina, en fin. Al margen de su actividad universitaria, en 2005 fue nombrado presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, autoridad colegiada cuya puesta en marcha dirigió y a cuyo frente se mantuvo hasta su dimisión en 2008 por discrepancia ideológica con algunos consejeros que boicoteaban su labor. Allí coincidimos y allí tuvo mi apoyo incondicional desde el primer día hasta su adiós definitivo. En 2015 fue nombrado socio de honor del Grupo Comunicar y en 2021 hijo predilecto de la ciudad de Huelva, de cuya universidad había también recibido en 2010 la medalla de honor. Asimismo, entre las muchas distinciones recibidas a lo largo de su vida, destacan las de las fundaciones Juan Ramón Jiménez y Francisco Ayala, autores ambos en los que él está considerado un experto internacional. Tiene muchísimos otros premios, en saber que el último de los cuales fue el premio Ángel Serradilla de la Asociación de la Prensa de Huelva,
de Huelva y el Indalo de las Letras en Mojácar, Almería. Posee también el Premio Internacional de Ensayos sobre Teatro Contemporáneo y canta, que se hace larguísimo hablar de su mérito. Trabajador constante e infatigable, al margen de su intensa labor investigadora y docente, ha sido coordinador general de la gran Enciclopedia de Andalucía, en la que tanto hemos colaborado, y además fue fundador y tercer presidente de la Asociación de Editores de Andalucía. Como escritor, Vázquez Medel es autor de más de 200 publicaciones. Como creador, Vázquez Medel es autor de libros de poemas. Pájaro de la noche, Remota luz son los dos títulos que más han llamado la atención y en los que más ha sobresalido porque son los más recientes, aunque él ha cultivado la poesía siempre, desde el principio. Tiene también un libro de aforismos publicado en la colección Mirto Academia de la Academia, titulado El ave de Minerva se eleva en el crepúsculo. El conjunto de su obra poética, que incluye además varios poemas premiados en concursos y otros publicados en diferentes revistas y antologías, ha sido estudiado por Valentín Navarro en un libro titulado Hacia la obra poética total de Manuel Ángel Vázquez Medel, del que voy a decir una sola frase. Dice Valentín Navarro que este profesor y colaborador de publicaciones especializadas afirma que la poesía se construye desde el sustrato simbólico del viaje existencial, del itinerario del ser como ser en el tiempo, cuyo punto de partida es la conciencia de estar en la vida y el de llegada es indefectiblemente la muerte. Se refiere a la poesía de Manuel Ángel Vázquez Medel, naturalmente. Así, mientras Pájaro de la noche se desarrolla como una lenta y constante reflexión sobre la muerte, una meditación serena sobre el fin de la existencia, Remota luz, la otra de sus dos obras principales, invita a recorrer el camino de un viaje iniciático, desde la premisa de la vida compartida, el amor a la palabra, la poética de la esperanza, la plenitud del instante y el gozo del ser frente a ideales vacuos. Es decir, la poética del límite, del silencio y del sentido, el heideggeriano olvido del ser y la apelación a la autenticidad y la contingencia. Para Navarro, sin embargo, aunque la concepción de la vida como el periodo intermedio entre el vacío o la oscuridad de antes y de después de la vida tiñe de escepticismo, esta poesía, la de Manuel Ángel, su aparente pesimismo, propio por lo demás de la mezcla heracliteana de dolor y gozo, y por ende adscrito a la naturaleza de la cultura griega, resulta finalmente superado por la conciencia de estar viviendo un instante eterno, que se repetirá igual pero distinto ese mismo instante otro. En Dichos y Escritos, estos ya son aportaciones del que os habla ahora, en Dichos y Escritos, Juan Carlos Rodríguez incluye un capítulo cuyo título siempre me pareció una de las mejores definiciones del panorama literario granadino de los años 70 del pasado siglo. Se titula Diagnosis triste para una ciudad triste. En él, el profesor Rodríguez recordaba el papel de la agrupación Gramsci del Partido Comunista y del mítico Club Larra, en donde ambos coincidimos, tanto en la gestación del histórico homenaje popular del 5 a las 5, como en la efervescencia poética y cultural vivida durante aquella época en Granada. Un párrafo de aquel capítulo me parece que no ha perdido un ápice de actualidad, a pesar de los años transcurridos desde entonces. Juzguen ustedes. La provincia con la renta per cápita más baja de todo el Estado se condensa en una ciudad con una fuerza cultural y crítica asombrosa, pero también con una raigambre rural urbana casi sin porvenir y sin esperanza.
Y tras negar la existencia de ningún paraíso, ni cerrado para muchos, ni abierto para pocos, terminaba Juan Carlos Rodríguez recordando que al menos nos quedaban, parafraseando a Celaya, las palabras que perduran tiradas por las calles de una ciudad donde nunca nadie, salvo algunos, los de siempre y sus adheridos, pudo ser ni alegre ni confiado. Si Manuel Ángel no hubiese nacido en Huelva, o en vez de enseñar en la Universidad Sevillana lo hubiese hecho en la de Granada, habría formado parte, y una parte bastante importante, del panorama literario al que, citando al profesor Rodríguez, acabo de referir. Bien, muy buenas tardes. Me siento muy abrumado por las palabras de mi queridísimo amigo y admirado amigo Eduardo Castro, y también, de verdad, emocionado por el encuentro con amigas, con amigos. Ahora acaba de entrar Conchi Pérez Rojas, querida alumna de la Universidad de Sevilla y magnífica escritora. Y, por tanto, solo puedo comenzar dando las gracias. Y como soy muy panramoniano, habitualmente suelo citar unos versos de Juan Ramón en los que él dice: gracias te las doy siempre. ¿A quién las doy? A la belleza inmensa se las doy. Yo doy gracias a la vida, doy gracias a la verdad, a la bondad, sin las cuales no es posible la belleza, pero hoy muy especialmente a Álvaro Martínez Sevilla, querido, admirado compañero, a Eduardo Castro, con el que llevo muchos caminos recorridos, y desde luego a este magnífico Ateneo de la ciudad de Granada. También es cierto que cuando me siento muy abrumado, porque yo que soy muy ayaliano, además de muy panramoniano, estos días estoy escribiendo precisamente y recordando a don Francisco un texto que en paralelo al texto en el que a mí me menciona Francisco Ayala, que se llama Sevilla en mi vida, pues yo escribiré un texto que se llamará Granada en mi vida. Que Granada es muy importante en mi vida, lo es, por muchas razones, y lo es desde muy joven. Desde con poco más de 20 años yo me venía de Sevilla a Granada para hacer posible la gran enciclopedia de Andalucía, que se gestó en un lugar que ahora ya no existe, en el Paseo de Colón, acaban de tirarlo, y que se imprimía aquí, en el polígono Juncaril, Colosonel, donde yo me venía a veces pues, para intentar enderezar tuertos, que es la expresión cervantina, que nunca dijo aquello de desfacer en tuertos, sino de enderezar tuertos, de enderezar lo torcido. Por tanto, muchas gracias, y muchas gracias a todas y a cada uno de los aquí presentes por compartir la vida y por compartir este rato en una tarde primaveral granadina que invita quizás más a estar fuera que dentro, ¿no? Pero yo voy a procurar también que entre, en la medida de lo posible, en la medida de mis limitadas posibilidades, que entre también la luz y el color, que era lo que yo quería reflejar aquí antes de pasar a agradecer con este magnífico cartel que ha hecho Álvaro esta iniciativa, en la que además desde hace unos meses vengo convirtiendo en un compromiso muy personal. Esta es probablemente la última conferencia que yo imparta en Granada antes de mi jubilación forzosa, que es así como la llaman técnicamente en la universidad, a los que nos jubilamos con 70 años, que yo cumpliré en junio y por tanto me jubilaré al final del curso, que ahora es el 31 de agosto, no el 30 de septiembre, como hasta el año pasado. Por tanto, voy aceptando también finales de ciclo, finales de viaje, 46 años de profesor en la Universidad de Sevilla, pero muy abierto a otras universidades, muy especialmente a la de Granada, con la que ha sido la que mayor contacto he tenido con queridísimos amigos, algunos de los cuales no pueden estar aquí, pero que yo los tengo en mi corazón, ¿no? Porque sé que están en circunstancias diversas, como Antonio Sánchez Triguero, como Antonio Chicharro, como Antonio Carvajal, mis tres Antonios granadinos, además de muchas otras y otros
magníficos amigos. Por tanto, cuando yo me he venido planteando y venía cargado y con varias carpetas de qué les hablaba esta tarde, y procuraré hacerlo además sin llegar a una hora de exposición, porque me parece un tiempo razonable, y sobre todo para acoger cuantas preguntas, observaciones, comentarios, motivos de desacuerdo, que son muy sanos. Es sano discrepar, es sano dialogar, ustedes me puedan plantear aquí. Curiosamente, ahora verán, he seleccionado aquí en la pequeña presentación las 3 fotos que envié a Álvaro, porque me dijo, mándame alguna de tus fotos de viaje, y obviamente busqué las que parecían un tanto más raras o exóticas, ¿no? Y al hilo de ellas les voy a plantear desde esa conciencia del límite. Me gusta decir, ya que ha habido una alusión importante, claro que sí, los seres humanos somos los únicos seres vivos que tenemos una conciencia clara, no una mera inclinación biológica a saber que vamos a morir, y que por tanto es necesario aceptar ese término de nuestra vida sin necrofilia ninguna, sin miedo a la muerte, yo no lo tengo, y sobre todo desde el profundo amor a la vida. Es lo que yo he intentado proclamar siempre que me he acercado a eso que ya los latinos llamaban hermosamente ars moriendi, porque también es un arte saber morir adecuadamente, saber aceptar el destino, como también indicaré en la otra dimensión metafórica del viaje. Por tanto, esta conferencia que les voy a dar parte de la raíz misma de mi vida, de lo que pienso y de lo que siento, hasta tal punto que, como me contaba Álvaro hoy a mediodía, se me ocurrió, lo hago muchas veces, yo utilizo desde el año 22, sobre todo, que se lanzó ya más claramente la inteligencia artificial, que es verdad, que supone muchas amenazas, muchos peligros cada vez más, pero que ofrece también muchas más posibilidades, como todo en la vida. Yo, curiosamente, después de darme cuenta de que tenía delante más que una conferencia, que escribir un libro sobre el viaje en la literatura, que se llamará, también recordando a Gabriel Marcel, Homo Viator, que es la expresión del ser humano, homo, hombre y mujer, igual que anthropos, ¿verdad? En griego significa hombre y mujer. Por eso yo suelo decir que nunca ha habido antropocentrismo, que lo que ha habido ha sido androcentrismo, y que sí tenemos que llegar a que haya antropocentrismo en ese equilibrio entre lo ginecocéntrico y lo androcéntrico. Pero bueno, más adelante de eso, lo que sí les digo es que en un momento determinado se me ocurrió hacer un prompt. Hay que hacer bien las preguntas para tener buenas respuestas. Esa es una de las cosas que nos ha enseñado la IA, que hay que hacer buenas preguntas para tener buenas respuestas. Y se me ocurrió preguntarle a la IA, a la inteligencia artificial, en este caso era Gemini, que qué importancia tenía el viaje en la obra de Vázquez Medel. Y me contestó esto. Lo he resumido, porque me hizo un largo ensayo. Y lo he resumido y por eso se lo leo en tercera persona, pero creo que es un buen indicio de desde qué claves les voy a hablar. Le dijo, para Vázquez Medel el viaje no es solo un desplazamiento geográfico, sino una categoría existencial y simbólica que articula tanto su labor investigadora como su producción literaria. Su visión se resume en la idea del viaje infinito, donde los trayectos reales conviven con los imaginarios y la exploración exterior impulsa inevitablemente un viaje interior de autoconocimiento. En su faceta académica y de ensayo, Vázquez Medel utiliza el viaje como eje para analizar la comunicación y la identidad humana. Se refiere a lo que yo denomino teopraxis, que ahora denomino, por cierto, teopraxis poética del emplazamiento-desplazamiento, porque Aristóteles decía que los caminos de la verdad pasaban por la teoría, la visión, por la praxis, por la acción, y por la poiesis, que es la creatividad, que implica a la vez teoría y praxis. Yo la denominé desde hace varias décadas un marco teórico para entender lo humano, teopraxis poética del emplazamiento-desplazamiento, porque en cada momento, ustedes aquí y ahora, nosotros, estamos emplazados, es decir, ocupando un lugar y un tiempo determinados, pero estamos también desplazándonos, moviéndonos en el espacio y en el tiempo, y aunque sigan en la misma silla, al final, dentro de 40 minutos,
estarán ustedes en otro lugar mental. Por tanto, los seres humanos estamos constantemente emplazados y nuestro propio emplazamiento nos da la posibilidad de ver la realidad, pero también la limita. Ninguno de los que están ubicados ahí puede ver la realidad como yo la veo aquí y ahora. De una forma parecida, análoga, pero no exactamente igual, Eduardo. Pero eso quiere decir que tenemos emplazamientos físicos y desplazamientos y movimientos. La vida es movimiento. Yo soy cada vez más heraclitiano, Panta-Rey, todo corre, todo discurre, todo cambia, todo se transforma. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. Primero, porque las aguas del río habrán sido distintas, y segundo, porque el yo que baja a bañarse por segunda vez es ya distinto del que ha bajado a bañarse por vez primera. Por tanto, es verdad que desde el marco teórico, desde la que quizás sea la aportación fundamental de mi tarea académica, que saldrá, porque curiosamente la menciona como si se hubiera publicado, pero no se ha publicado aún un lugar en el mundo, esos pequeños matices se le va a la IA. Desarrolla la dialéctica entre el estar, el emplazamiento y el moverse, la dimensión dinámica del desplazamiento, analizando cómo el ser humano busca su sitio mientras fluye a través de la vida. Creo que esa también es una imagen bonita. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el mundo. Suelo decirle a mis alumnos que quienes procuramos mantenernos en una visión laica y científica de la existencia, con absoluto respeto a otras visiones y creencias, tenemos en la actualidad convicciones científicas, donde llega la ciencia, que son casi más maravillosas de las que podían tener desde los diferentes sistemas de religiones. Por ejemplo, que para que ustedes y yo estemos aquí y ahora hablando de esto, han hecho falta 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Si cualquier cosa hubiera cambiado, alguna fácil, que el tren no me hubiera traído a tiempo hoy aquí, o que el espermatozoide que se unió al óvulo del que yo nací no hubiera sido ese, sino otro, o en el caso de mi padre, o de mi madre, o de mi abuelo, y así. Realmente es mágico en el sentido etimológico, tiene poder que estemos aquí ahora parados. Y yo creo que en eso consiste la vida, en buscar cada uno de nosotros nuestro lugar en el mundo, nuestro emplazamiento, desplazándonos constantemente. Solo los inmovilistas no se desplazan. Hay que tener la mente abierta y desplazarse. En segundo lugar, es verdad que ya en el ámbito más estrictamente literario, he utilizado constantemente el viaje como metáfora cultural. Dice la IA, a través de estudios de autores como Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala o Luis Cernuda, hoy muy especialmente Cervantes, explora el viaje desde la perspectiva del exilio, de la memoria, de la búsqueda, de la obra total. Eso que cada cual tiene que realizar, que es su propia obra, que no tiene por qué ser literaria, pero que es su propia aportación. Que utiliza un enfoque transdisciplinar, ¿cierto?, que me raíce en el ámbito más científico, mi vocación por lo literario, pero mi apertura a muchas dimensiones presentes en esas tesis doctorales, que ya llegan casi al medio centenar, son 48, y espero que antes de jubilarme llegar simbólicamente a ese medio centenar de tesis dirigidas o codirigidas, entre ellas, y una de las que estoy más orgulloso, en codirección con el profesor Sánchez Mesa, aquí en la Universidad de Granada, la tesis doctoral magnífica de Olaya Castro. Por tanto, sí, la dimensión interdisciplinar, la relación entre conocimientos, para mí ha sido siempre fundamental. Porque creo que el viaje literario es también una herramienta, un instrumento de cohesión social, ahora que tanto se empeñan en desgarrar, en confrontarnos el tejido de lo social, también de desarrollo personal, y que siempre he vinculado la lectura y la poesía en su excepción más amplia, porque para mí la poesía es también la narrativa y el teatro y la pintura y la música, todo ello es poiesis. Luego explica un poco cómo lo aplico también en mi propia creación poética, que son siempre viajes, son siempre búsquedas de algo, y Pájaro de la noche, en remota luz y en mágico poder, en el libro más reciente, pues sí, hay una visión del propio ser humano, que está tras la poesía, y del poeta,
como un viajero que reivindica la apertura del ser humano limitado hacia el infinito y hacia la eternidad. Es una apertura desde la inmanencia, pero sin renunciar a esa pregunta radical del ser. Y ahí me descubrí a mí mismo y en lugares muy diversos. He tenido la suerte de poder viajar mucho, y estoy lo más al sur que he llegado, al Perito Moreno, al glaciar Perito Moreno en Argentina. O ahí estoy en la foto que eligió Álvaro, en una de mis experiencias más impactantes. Mi viaje en el año 19 a la India, con un querido amigo que moriría con poco más de 40 años después del COVID, un gran compositor, Santiago Lusardi. Por tanto, la experiencia de la India para mí fue muy impactante. Y en esa obra que recoge mis aforismos, mis sentencias breves, publicada aquí en la Academia de Granada, el pájaro de Minerva se eleva en el crepúsculo, es una frase de Hegel convertida en un verso alejandrino de 7 más 7, pero en el que sobre todo en el año 19 se publicó también el libro, igual que Remota Luz. Ya presentía yo la tremenda oscuridad, la tremenda noche de la historia en la que estamos unidos. De hecho, titulaba la presentación del pájaro de Minerva Palabras para volar en la oscuridad. Porque creo que por muy terrible que sea el movimiento que estamos viviendo, y el que nos han convertido en testigos del horror, hemos de seguir viviendo y hemos de seguir siempre abiertos a la esperanza. Es lo que procuré en los primeros poemas de Mágico Poder, que se llaman Semillas de Esperanza, y en el que retomo una frase de Martín Lutero, que luego habitualmente se atribuye a Martin Luther King. Casi todas las frases de Luther King son de Martín Lutero, ese monje agustino que dijo basta ante la corrupción de la Iglesia Católica y pidió volver a las raíces de un cristianismo mucho más desnudo, que luego también se sofisticaría cuando las religiones echan mucha hojarasca de lo occidental a las cuestiones esenciales de la vida. En el cristianismo, como en todas las religiones, son muy pocas. Y les voy a recordar algunas hay un capítulo de esa antología de aforismos. La gente me dice, ¿tu libro de aforismos? ¿No? Digo, no, fue una antología que hice. Tengo miles de aforismos y pensé que algunos de los más significativos, agrupados temáticamente, podían aparecer en esa invitación que me hacía mi querida Academia de Buenas Letras de Granada. Y ahí, por ejemplo, comienzo planteando que todo es cambio, mutación, movimiento, viaje. Somos homo viator, el ser está en la vía. La vida es viaje y cada ser humano homo viator, caminante que debe hacer su propio camino, como decía Machado. Por ello es muy cierto el aforismo de Pessoa: para viajar basta existir. Tal vez, para existir de verdad, sea necesario viajar. Y es lo que afirmo desde esa teoría o teopraxis poética del desplazamiento. Después recuerdo que hay que caminar en la vida como en la cinta del gimnasio, sin moverse del lugar, sin ir a ninguna parte. Por eso es muy importante que nos pongamos en camino, porque el viaje de cualquier ser humano, por insignificante que parezca, es siempre, como diría Campbell, el viaje del héroe. La heroicidad es vivir, porque existir es desde el comienzo resistir. Y ahí tienen ustedes algunas otras referencias en las que termino diciendo toda vida es esencialmente transitoria. Aceptar esa transitoriedad para vivir con plenitud del viaje es muy importante. Y he rescatado algunos de los textos, como este, El viaje infinito por la vida y la literatura, que se publicó en The Conversation, que luego Eduardo Castro, siempre tan generoso, publicó en el boletín de la Academia, donde lo tienen perfectamente accesible. Y recordé también mi vínculo muy profundo con uno de los colectivos que trabaja más sobre el tema del viaje en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la UAB, y especialmente Santiago Tejedor, actualmente director del Departamento de Comunicación de la UAB,
y director del primer máster, del máster más veterano en periodismo de viaje, que acaba de publicar, todavía no se ha presentado siquiera, pero le he enviado ya en PDF este libro precioso que se llama Sobrevivir, un viaje a todos los viajes. Y comenzaba recordando que viajar es un verbo al que no le gusta definirse. Y yo les dejaré también la presentación por si quieren adentrarse. Yo había planteado hoy hacer una pequeña reflexión sobre el viaje en la literatura y la literatura de viajes. Luego me voy a centrar fundamentalmente en 3 hitos fundamentales. Primero de ello, Cervantes. Actualmente, ya en esta fase final de mi aventura académica, cuando el rector saliente me pidió que sin abandonar comunicación volviera a mis raíces en filología hace más de una década, y yo elegí, porque era el primero ya en elegir, la asignatura Cervantes, algunos compañeros me preguntaron, pensábamos que ibas a elegir literatura actual, que siempre has estado trabajando sobre la literatura actual, la literatura del siglo XX, Ayala y Juan Ramón, y Cernuda, y Alberti, y Antonio Carvajal, y Olaya Castro, y algunas de mis alumnas y alumnos de los que me siento profundamente orgullosos. Yo he dado la vuelta a aquella frase tan bonita de Borges, que es la primera que yo digo en mi taller de escritura, del máster de escritura creativa, que otros se sientan orgullosos de lo que han escrito, yo me siento orgulloso de lo que he leído. Pero se me ocurrió que también era bonito aplicarlo a los alumnos, ¿no? Que otros se sientan orgullosos de todo lo que me han enseñado, yo me siento orgulloso de todo lo que he aprendido de mis alumnos. Esa es la suerte de alguien que tiene modestamente, con M minúscula, la aspiración a ser magíster, de ser maestro, un humilde maestro, que intenta contribuir a que los demás no solo sepan más, sino sobre todo a que los demás sean más. Y hoy tiene especial significado que partamos de Cervantes, luego si ustedes quieren en el coloquio, pues por supuesto me remonto. Y siempre Grecia, también mi amor profundo por Grecia, claro que sí, que es la raíz euro-occidental de la literatura, la Ilíada y la Odisea, ese gran viaje de Ulises, de regreso a Ítaca, con el que terminaremos también este viaje hacia los viajes en la literatura y hacia la literatura de viajes. Y digo que para mí tiene un significado muy especial el día de hoy, que por cierto, cuando mis compañeros me preguntaron eso, yo les dije, ¿conocen ustedes a algún escritor más actual que Cervantes? Yo no lo conozco. Por eso uno de mis próximos ensayos, junto con el dedicado a la literatura de viajes, se va a llamar Cervantes en el siglo XXI, ejemplaridad e imagen de vida. No conozco ningún ser humano que haya llegado más hondo a la condición humana que Miguel de Cervantes. Y Miguel de Cervantes murió un día como hoy, exactamente el 22 de abril de 1616, viernes. Ustedes saben que las últimas palabras de Miguel de Cervantes están en el prólogo y la dedicatoria al Persiles, que es un libro de viajes, que lo veremos ahora de inmediato, y que Miguel de Cervantes en la dedicatoria decía: ayer me dieron la extrema unción, no sé si llegaré al domingo, no llegó, murió el viernes. Las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo llevo la vida sobre las ganas que tengo de vivir. Ese es el ejemplo de Cervantes, que está llegando al final del camino de su vida. Por eso él quiere que el prólogo al Persiles sea un camino femural, su último camino. Cuando va de Esquivia a Madrid, no es un viaje real, es un viaje simbólico en el que se encuentra con un estudiante y en el que habla del viaje. Y en el que termina despidiéndose de la vida, diciendo: adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, que me voy muriendo y deseando veros pronto contentos en la otra vida. Miguel de Cervantes termina con la palabra vida, porque la literatura de Miguel de Cervantes nace de la vida, vuelve a la vida, enriquece cada una de nuestras vidas. Y es verdad, está muy bien que conmemoremos el 23 de abril como el Día del Libro, porque siempre se ha dicho que Cervantes y Shakespeare murieron el 23 de abril. Pero no es cierto, como ustedes bien saben,
ni en el caso de uno ni en el caso del otro. Porque Miguel de Cervantes murió el 22 de abril, lo enterraron en las Trinitarias de Madrid el 23 de abril. Y William Shakespeare sí murió el 23 de abril, pero el calendario juliano se había empeñado en la Iglesia anglicana no aceptar la reforma del calendario gregoriano, que es el que tenemos en la actualidad, que es el que corrige que cada 4 años hay que añadir un día, porque si no nos vamos quedando desfasados. Pues ellos se empeñaron en mantener todavía en la muerte de Shakespeare el calendario juliano, y claro, Shakespeare murió el 3 de mayo, no el 23 de abril. Había muchos días de desfase en el calendario juliano. Pero, como dicen mis amigos italianos, pues se non è vero e ben trovato. Mañana conmemoraremos el día del libro, que es conmemorar también la vida. Yo les traía aquí varias pinceladas sobre Miguel de Cervantes, sobre todo las 2 frases más conocidas suyas sobre el viaje. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Está en el capítulo 25 de la segunda parte del Quijote, que es la parte más importante. No se queden con el Quijote de 1605, lean el Quijote de 1615. O el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos, el coloquio de los perros. Pues a los hombres y a las mujeres. Porque yo recuerdo con mi queridísima Iris Zavala que Miguel de Cervantes es el primer ser humano que proclama que todas las mujeres y las mujeres son libres. Libre nací y en libertad me fundo, el último verso del soneto de Gelasia en la Galatea, que las mujeres tienen voluntad propia, que su voluntad no debe ser forzada, que son dueñas de su destino y sobre todo que son discretas. Pero discretas para Cervantes no significa que son calladitas, que son prudentes, no. Ser discreto para Cervantes significa tener discernimiento, tener juicio, tener capacidad crítica. Por tanto, para Miguel de Cervantes, el juicio y la capacidad crítica y creativa se alcanzaban leyendo y andando, caminando, viajando. Yo no me voy a poder extender mucho en la importancia que tiene el viaje y el sentido de la vida muy vinculado en la obra cervantina. Ya Harold Bloom, el gran crítico que tuvo que al final de su vida decir que bueno, que no solo había un sol en el firmamento de la literatura, que era para el Shakespeare, claro, que es un sol verdaderamente, sino que había por lo menos 2, que también Cervantes era un sol bastante profundo y bastante luminoso. Pues que se anticipó en todos sus conceptos de libertad, de igualdad, de fraternidad, que, como decía Dostoyevsky, en todo el mundo no hay obra de ficción más profunda y fuerte que el Quijote. Hasta ahora representa la suprema y máxima expresión del pensamiento humano, la más amarga ironía que pueda formular el hombre. Y decía Dostoyevsky una cosa curiosa, es que si los seres humanos desapareciéramos, cosa que según el reloj ese de la ciencia estamos más cerca que nunca de que se desencadene un desastre, porque tenemos por primera vez en la historia de la humanidad desde los años 40 la capacidad de autodestruirnos, que en otros tiempos no teníamos, de destruir el planeta, nuestra materia, nuestra madre tierra. Pero decía Dostoyevsky que si desapareciéramos y seres de otros lugares del universo, cosa que ya se le ocurría a Dostoyevsky, vinieran y analizaron la vida de un ser tan extraño como el ser humano, bastaría con que encontraran, leyeran y entendieran el Quijote y dirían, a pesar de todo, la vida humana ha tenido sentido. Fíjese, para Dostoyevsky, Cervantes hizo la obra que cifraba el sentido del humano. Es evidente que si los viajes tienen una gran importancia en la obra cervantina, es porque lo tuvieron también en su vida. Que en Cervantes vida y obra no se separan, no se pueden separar. En un artículo muy interesante sobre los viajes de Cervantes, Fernando Belzunce dice: sus viajes, en una época en la que no existían los viajeros como tales, cuando los caminos entrañaban riesgos y las rutas por mar eran agotadoras travesías amenazadas por piratas, que se lo digan Cervantes, llamaba la atención. Se trata de un recorrido clave para entender al ser humano y al artista e incluso para conocer la evolución de la literatura. No en vano,
El Quijote, considerada la primera novela moderna, plantea un viaje en el que su protagonista emprende un largo periplo sin rumbo, al menos en la primera parte. La segunda parte iba hacia Zaragoza, pero luego, cuando Cervantes se entera que en el Quijote apócrifo de Avellaneda, Avellaneda lo ha encaminado a Zaragoza, y dice, pues ahora no va a Zaragoza, ahora va a Barcelona. Y desvía el camino, una vez más, corrigiendo el rumbo, que es también algo que un viajero flexible por la vida debe saber hacer. Por tanto, un descubrimiento del mundo que permitió que entrara en la literatura la vida. Cuando yo explico a mis alumnos, que a veces en los exámenes dicen disparates, como aquel de Cervantes fue el inventor de la novela, pero vale, inventó la novela, y el Daphnis y Cloe del Hongo, y el Lazarillo de Tormes, y todas las novelas anteriores, habidas y por haber, y las novelas de Heliodoro, la novela bizantina en que se inspira Cervantes, ¿dónde están? No, Cervantes inventa la novela moderna. Y para saber qué es la novela moderna solo hay que tener una clave. Cervantes decide que en la novela entre la vida. Que por tanto, como en la vida, en una novela hay de todo. Hay discursos, hay diálogos, hay obras de teatro, hay novelas dentro de la novela, hay de todo. Rompe el marco genérico, hace que la vida entre en la literatura y que la literatura vuelva a la vida, que es lo que hace prodigiosamente cuando en el capítulo 3 de la segunda parte el bachiller Sansón Carrasco, un ser de ficción, preguntado por Don Quijote y Sancho, dos seres de ficción, por qué había ocurrido con esa historia que anda por ahí circulando, algo que no es ficción, porque es verdad que había un libro llamado El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de 1605. Sansón Carrasco le dice: los niños lo manosean, los jóvenes lo leen, los adultos lo entienden, los viejos lo disfrutan, creando la primera teoría de la comunicación multinivel en la literatura. Él que sí quería hacer un bestseller, mutatis mutandis, lo llamamos anacrónicamente así, pero sí quería hacer una obra que llegara al mayor número de personas, que, como recordaba Paco Rico, al que hay que recordar especialmente, ¿verdad?, también a su compañera Victoria Camps, que espero que sea pronto doctora honoris causa en comunicación por la Universidad de Sevilla. Igual tengo el honor de ser padrino de su investidura, como lo fui en la investidura de Ayala o en la de Humberto Eco. Pues Cervantes escribió para ser oído, no para ser leído. Y por eso la lectura, la calidad acústica verbal de Cervantes es increíble. Solo en el Quijote, Miguel de Cervantes utiliza 400.000 palabras y utiliza un léxico que en la actualidad reconocemos que triplica en capacidad de dominio léxico a las personas más cultas que puedan existir y que dominen la lengua española por 3 veces. Es decir, que fue un hombre que anduvo mucho, que vio mucho y que supo las claves esenciales de la vida. Yo les iba a recordar, pero voy a pasar muy de puntillas, que en todas las obras de Miguel de Cervantes hay viajes, lo hay ya desde la Galatea. Curiosamente una novela pastoril y por tanto bastante estática, en la que ya aparece inserta una novela bizantina, es decir, una novela de viajes, que eran las que le gustaban a Miguel de Cervantes. La historia de Timbre y Silerio, en la Galatea, es la primera novela de viajes que escribe Miguel de Cervantes. Pero incluso la dinámica de los pastores que están allí en un locus amoenus, hablando del amor, ¿verdad?, con esos cantos amebeos, va a ser también una peregrinación de amor. Cervantes publicó como primera obra impresa la Galatea en 1585, porque él amaba profundamente la poesía y era el tipo de novela que le podía permitir incluir más poemas, pero sobre todo Miguel de Cervantes tenía muy claro que lo que da sentido a la vida es el amor, y por tanto quería hacer una obra sobre el amor correspondido, sobre el amor no correspondido, sobre el amor perdido, etc. Y sobre todo una obra que reivindicara la libertad de las mujeres de decidir con quién se casaban. Por eso la Galatea termina in medias res, con los pastores peregrinando hacia donde está el padre de Galatea, Aurelio, para pedirle que no entregue a Galatea a un pastor lusitano que parece ser el mejor pastor, sino que permita que Galatea elija libremente con quién se casa, como hará luego en otras muchas obras.
Bien, por supuesto que el Quijote, la primera parte, es una obra de viaje. Lo que hace Don Quijote, el viejo hidalgo, es ponerse en camino. Que ese viejo y ridículo animal, como ridículo era él, que causaba risa y la causaba en su época más que en la nuestra, porque lo visible también cambia y se transforma, él se pone en viaje que se hace mucho más reflexivo, mucho más melancólico en la segunda parte, donde, como un ejemplo de que caminar enriquece y cambia la vida, se produce el fenómeno de la sanchificación de Don Quijote y de la quijotización de Sancho. Porque en la segunda parte del Quijote, Don Quijote no ve castillos donde hay ventas, ve ventas. Y Don Quijote no se cree que lo han montado en un caballo y que han volado por el cielo con clavileño. El que lo cree es Sancho, pero él no. Se ha vuelto mucho más realista. Y Sancho se ha vuelto mucho más idealista. Lo cual, por cierto, nos da también una lección importante. En una época de mentes tan cerradas, de tanta intransigencia, de tanta toxicidad, de tantos odios, Cervantes nos sigue recordando que la vida se resuelve diálogos, a través de la palabra, que es lo que significa diálogo. Y que los dos seres más disímiles que se le hubiera podido ocurrir imaginar a un escritor, Don Quijote y Sancho, no solo dialogan, sino que se entienden, llegan a acuerdos, incluso cuando su visión de la realidad es diferente, y se influyen mutuamente. Así que ahí tenemos también una lección importante de ese viaje importante que acaba, como todo, con la muerte. Al final, el capítulo 74 de la segunda parte es la gran victoria de Don Quijote. Saber quién es, que ya no es Don Quijote, que es Alonso Quijano el bueno. El bueno. Hay dos veces en la literatura española en la que choca que alguien se autodenomine el bueno. Una es esa, otra es Antonio Machado, cuando él dice que él es en el buen sentido de la palabra bueno. Quieren decir que aspiran a un ideal de verdad, a un ideal de bondad y a un ideal de belleza. Les podría hablar de muchas cosas y espero que me repregunten en el diálogo, porque quiero ir avanzando y sobre todo porque Cervantes tenía como su mejor obra no el Quijote. Cervantes creía, y yo también, que su mejor obra es los viajes de los trabajos de Persíles y Sigismunda, historia septentrional, un largo viaje por toda Europa, desde las tierras frías de Escandinavia hasta Roma, un poco el centro simbólico del mundo. Luego, si quieren, hablamos de ello. Yo les quería, antes de pasar aquí, y con el rostro de Cervantes falso, porque hasta en eso tenemos mala suerte, solo podemos conocer a Cervantes a través de Cervantes. Sabemos que este retrato es una falsificación inspirada en el autorretrato, en esa éfrasis, en ese dibujar con palabras que aparece en el prólogo de las novelas ejemplares de 1613. Este que veis aquí, etc. Pues bueno, es un retrato falso, pero es la imagen que nos queda de Cervantes. Hay desclaves en todo el universo de viajes de Cervantes. En primer lugar, que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, la conexión literatura y vida, la conexión entre ver y saber. Saber, no solo tener información, no solo haber digerido la información como conocimiento, sino proyectar la información y el conocimiento al mundo de la vida, al leve ser. Eso es saber. ¿Qué es sabor? Es el sabor de la existencia. Tiene la misma raíz, saber y sabor. Un viaje en el que el ser humano activa todo lo que es, su memoria, su entendimiento y su voluntad. Hay que hacer viajes con memoria, sabiendo de dónde venimos y a dónde queremos ir, con entendimiento, con discernimiento, pero sobre todo con una voluntad que en Cervantes está siempre acompañada por la constancia y la perseverancia. No se trata solo de tener el primer impulso, la primera motivación, sino proseguir, seguir adelante, corrigiendo el camino cuando sea necesario, pero sin renunciar a los ideales, a los valores que constituyen, que dan sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. En segundo lugar, para Cervantes, todo viaje es transformador. Diría Campbell siglos después, es el viaje del héroe. Cada ser humano es el propio héroe, el propio protagonista, como veremos luego, de su propia historia. Y claro que sí, los viajes comportan riesgos. En su época eran terribles, y sobre todo para una mujer era mucho más difícil.
Por eso Cervantes pone a mujeres valerosas, como Dorotea, que se traviste de hombre, para que no la violen, para que no la asalten por los caminos, y que va a buscar a quien le ha prometido un compromiso para que lo cumpla, a Fernando. Una mujer que exige sus derechos, que exige la correspondencia en el amor y que no se ve obligada a amar a quien otros dispongan. Pero, si los viajes tienen riesgo, para Cervantes los viajes se corrigen a través de la vida compartida. Casi todos los viajes cervantinos son viajes compartidos. Lo son en el Quijote, lo son entre los amigos Timbrio y Silenio ya muy tempranamente, lo son con esos Persiles y Sigismunda, que son durante toda la obra, sus nombres hermosísimos, la poética del nombre de Cervantes, Periandro y Auristela, Estrella de Oro, que es la protagonista, y el hombre que está alrededor de ella, Periandro, eso significa Periandro, aquí hay gente que sabe muy bien griego, y el griego está ahí también en el mar. Viajes compartidos. La gran diferencia entre Lazarillo de Tormes, o la obra que tiene el mayor éxito cuando Cervantes está pensando publicar el Quijote, ¿verdad? El Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán. La gran diferencia de Rinconete y Cortadillo es que frente a la soledad de Lázaro en el mundo, frente a la soledad de un Guzmán de Alfarache que llega a decir la frase más terrible de la literatura: el mundo es muladar y partes asquerosas. Madre mía, madre mía. Un muladar, un sitio donde se pudre la pula, donde hay gusanos y es maloliente, eso es la vida, para nada. Cervantes nunca pensaría eso. Por eso él quiere que Pedro Rincón y Diego Cortado se encuentren y que hagan el camino juntos. Y que incluso al final abre la puerta a que, como Pedro Rincón es inteligente, seguro que no se quedaría mucho tiempo en esa podredumbre de la corrupción que entonces ejemplificaba Sevilla y el patio de Monipodio, que curiosamente, estos días mis alumnos lo han entendido muy bien, son también el símbolo de la aceptación del crimen, del asesinato, del genocidio, presidida por seres humanos absolutamente despreciables, como era Monipodio, sin cultura, sin conocimiento, sin empatía. Pues piensen ustedes en los monipodios y en los patios del Monipodio, que los tienen montados en este planeta. Vamos a pasar ya, se me va yendo el tiempo, tempo fugit, y voy a intentar ir rápido. Luego ustedes me preguntan lo que quieran. Yo quería pararme un momento en Julio Verne, porque entre Cervantes y Julio Verne, claro que hay muchos viajes muy diferentes, ¿no? Y toda la importancia del viaje a través de la ilustración y de esa propia relatividad de las culturas que se conocen y que están en contacto, ¿no? O el viaje para los viajeros románticos, ¿no? Ya, de hecho, Verne es un poco romántico, como lo era también en España. Gustavo Adolfo Bécquer o Rosalía de Castro, que se empeña a la gente en llamar románticos, pero que son post-románticos o premodernistas, ¿verdad? Pero Julio Verne es verdad que transformó la literatura de viajes unida a la ficción científica, y eso me interesa especialmente. Y me interesa especialmente porque sé que nuestro impulsor aquí de los viajes es también un científico que une la matemática a la música y al viaje, y me parecía que era interesante parar un momento en esos viajes extraordinarios, en esa cartografía de lo imposible o no, o de lo no tan imposible, porque efectivamente Verne establece al viajero como un órgano de percepción científica, y el protagonista no es un turista ni un conquistador, es ante todo un observador meticuloso que quiere conocer, que mide, que clasifica, que anota. Las coordenadas, las profundidades, las velocidades, las presiones no son datos accesorios, forman parte del propio viaje. El viaje se convierte así en un método de conocimiento. Avanzar es comprender, y comprender es viajar y nombrar. Fíjense lo apasionante que es que Julio Verne utiliza el eje de la verticalidad y el eje de la horizontalidad, que son los dos ejes que nos constituyen y que son los dos ejes que establecen los posibles viajes de lo humano. Un viaje vertical hacia abajo, viaje al centro de la Tierra, en descenso a lo primigenio, al útero mineral de nuestra matria, de nuestro planeta, donde el tiempo se pliega, lo prehistórico coexiste con lo humano. El viajero se enfrenta a su propia pequeñez,
hacia el tiempo, el paso del tiempo y las edades geológicas, pero también un viaje vertical hacia arriba, de la Tierra a la Luna, que representa la aspiración de trascender los límites atmosféricos, la ilusión del ser humano de volar, como Ícaro, aunque la proximidad del Sol derrita nuestras alas y nos haga caer en la Tierra, hay que volar. Es el viaje que cuestiona la gravedad, no solo física, sino existencial. Estamos destinados a permanecer en la superficie o podemos convertirnos en ciudadanos del cosmos. Pero también hay un viaje horizontal en altura. Esas 5 semanas en globo, que fue la primera de las 62 novelas que escribió sobre viajes, que es un vuelo panorámico, el ojo no de un dios, sino el ojo humano sobre África, donde el globo convierte a los viajeros en espectadores privilegiados y también en vulnerables navegantes de las corrientes. El viaje, la mirada, que todo lo abarca pero sin tocar. Y un viaje horizontal en profundidad, a 20.000 leguas de viaje submarino, la inmersión en los ocultos del planeta, los 2/3 de la Tierra que permanece sumergido, el mar, que es no solo un medio, sino un personaje que alberga civilizaciones perdidas, bosques de coral, batallas contra seres imaginados. Y quiero llegar ya, estando en Granada, a Francisco Ayala, porque creo que a muy pocos años, pero ya va pasando el tiempo también, a Ayala no se le puede dejar caer en el olvido. Ayala es más necesario hoy que nunca. Y Ayala dijo verdades como puños que todavía no hemos entendido, ni hemos aprendido, ni hemos aplicado. Por eso quiero reivindicar a Francisco Ayala, por encima de todas las interpretaciones, volviendo constantemente a su palabra. Un ser humano que se fue siendo muy joven de Granada a Madrid, luego en plena juventud de Madrid a Berlín para ampliar los estudios, apenas con 30 años, Ayala nació en el año 6, aquí en Granada, y la guerra empieza cuando Ayala tiene 30 años. Y es ya catedrático de la Universidad de Madrid. Lo nombra, nada más empezar la guerra, decano de la Facultad de Derecho, que es lo que él estudió. Pero Azaña pide que vaya a Praga para salvar la República con honor. Encomienda esa misión a Francisco Ayala. Y lo contó con cierto detalle una semana antes de morir. Cuando Caroline me llamó, me dijo: Manuel Ángel, Francisco quiere despedirse de Juan y de ti. Compañera, era una persona muy querida por Francisco Ayala. Pero Ayala fue un hombre abierto al mundo y a la vida, que siempre miró hacia adelante, que nunca se quejó de nada, que intentó hacer de la necesidad virtud y seguir caminando siempre. Pero él me solía decir que eso no era un mérito suyo, que era un mérito de Cervantes, y que su único mérito era ser de estirpe cervantina. Siempre Francisco Ayala reivindicó que él no era de estirpe quevedesca, dijeron algunos de sus críticos, ante algunas de las obras más ácidas, más amargas, más satíricas de Ayala, como Muerte de perro, El fondo del vaso, después Historia de macacos, ¿verdad? Y Ayala decía: no se equivoque, yo no soy un escritor de estirpe quevedesca, soy un escritor de estirpe cervantina. Sé que las cosas están muy mal, pero nunca voy a dejar de trabajar que las cosas estén mejor, ni voy a jurar de la condición humana. Sé que hay muchos seres humanos malvados, pero para que este mundo exista hace falta que haya muchos más seres humanos bondadosos. Y quiero recordar todo ello porque ese Ayala, que después de la guerra civil, saliendo con su hija, que apenas tiene 5 años, Nina, ya también fallecida, nació en el 34, cuando muere la madre de Ayala, cuando hay una situación muy dura en la República por la represión de la derecha. La gente a veces piensa que la República fue gobernada por la izquierda, no, por favor. Las represiones de Asturias, de Oviedo, fueron de Marcela y del gobierno ultraderechista, que ya hubo en tiempos de la República, claro está. Pero Ayala, que emprende el camino de regreso, antes de abandonar Europa, escribe Diálogos de los Muertos, un relato de reconciliación entre los españoles. El primero,
y que llegará a salir todavía el año del final de la Guerra Civil en la revista Sur de Buenos Aires en diciembre del año 39. Y esa era la que siguió en Buenos Aires, en Argentina, que luego no soportaba el peronismo y se fue un año, lo recordaba también hoy, a Brasil, el año decisivo del 45, y luego a Puerto Rico, y luego, estando en el 56 y en el Ecuador de su vida, aunque él superó el Ecuador de su vida, ya sabemos que él vivió 103 años, pero cuando cumplía 50 estaba muy desorientado, y allá quiso orientarse, se fue solo, caminando por medio mundo, pasando por Beirut, pasando por Bagdad y llegando a la India. Cuando llega a la India recibe una llamada en la que le dicen que lo fichan de la Universidad de Princeton y va a Estados Unidos. Allá, por tanto, que vive el viaje de todo tipo, pero que entendió también el viaje como metáfora de la condición humana. Nacemos, viajamos hacia la muerte y en medio lo fundamental, la vida y la literatura. El escritor, nos decía ya, es alguien que siempre debe romper amarras, que no debe acostumbrarse nunca, ni siquiera cuando le llegue el éxito. Él decía de broma: mi primera obra que tuvo cierto éxito, no en España, donde no se podía leer por la dictadura, sino en América Latina, fue Muertes de Perro. Y el editor entusiasmado me decía: sigue, haz más. Y decía ya de broma, quería que hiciera muertes de gato, muertes de rata, muertes de... Y yo no pensaba seguir dándole vueltas al manubrio. De hecho, yo siempre he dicho que las dos novelas más importantes de Ayala, Muertes de Perro y El fondo del vaso, deben ser leídas mutatis mutandis, porque son dos obras muy del siglo XX, sobre la corrupción de la dictadura, pero también sobre la corrupción de la democracia. Deben ser leídas como la primera y la segunda parte del Quijote, porque así intencionalmente él las quiso escribir. Por tanto, el escritor viaja para escribir, escribe porque viaja por todo el mundo, teniendo la brújula de la búsqueda de su propia identidad y del sentido, con hitos y lugares que va marcando, desde su propio emplazamiento, desde su propio lugar, pero desde sus propios desplazamientos, por todas las vías, por todos los caminos que tengamos que transitar. Y es verdad que eso nos hace recordar que en el siglo XX ya hay hitos, claro que el siglo XVI fue un punto de inflexión, que los viajes fueron muy importantes por todos los avances científicos y de la navegación, pero obviamente el siglo XX, el siglo en el que el ser humano hace el viaje más largo, llega a la Luna. Ahora se nos dice que el último viaje ha sido el más largo de los seres humanos fuera del planeta Tierra. Bueno, siempre hay que llegar más lejos, ¿verdad? Marca un horizonte nuevo, no solo ya de la presencia de la literatura, de los viajes en la literatura, sino de la existencia plural de un género muy abierto, muy amplio, que es el de los libros de viajes, con escritores que tienen ustedes ahí, sobre los que podemos hablar luego, si ustedes quieren, y ya también metidos en el siglo XXI, con puntos de inflexión, con una transversalidad del género, que se centra también en dimensiones nuevas del viaje. Los viajes van cambiando, la reflexión sobre el impacto ambiental, por ejemplo, o social de los desplazamientos, son dimensiones nuevas de los nuevos libros de viajes. Yo les invito a una reflexión final. Claude Lévi-Strauss decía que viajar es uno de los caminos más verdaderos hacia la comprensión de nuestra propia condición. Al salir de nuestro territorio, del espacio de la comodidad, al enfrentarnos al otro y al otro, en esa dimensión de la alteridad, tengo un ensayo sobre la alteridad en la experiencia del viaje, nos encontramos también con nosotros mismos. Cervantes, que viajó voluntariamente, pero también forzado. Ya sabemos que cuando él había decidido, después de estar 5 años de servicio como soldado, después de vivir la batalla de Lepanto en 1571, cuando en 1575 decide volver a España, cuando está viendo las costas de Cataluña, lo rapta y se lo lleva 5 años y medio al cautiverio de Argel. Pero él nos enseñó que la literatura es también ese viaje perpetuo, ese viaje que empezó con otros, que sigue a través de nosotros, pero que seguirá también cuando nosotros nos vayamos. Y Ayala, que perdió su tierra y encontró su lengua, nos enseñó que el exilio
puede ser también una patria. Que los seres humanos no tenemos por qué obsesionarnos tanto con las raíces, sobre todo si no hacemos, como decía Juan Ramón, raíces y alas, pero que las raíces vuelen y las alas arraiguen. Sí, cultura con raíces, literatura con raíces, pero literatura sin fronteras, como lo esencial andaluz, que tiene raíces y no tiene fronteras. El viaje nunca termina, solo los viajeros terminamos, pero también podemos perdurar en la memoria, en las historias que contamos. Y eso somos hoy, aquí, ahora, viajeros que compartimos un momento en este camino, que hemos escuchado una historia sobre los viajes, y perduraremos también en ella mientras alguien la mantenga viva. Por eso es bueno terminar recordando a Cavafis, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, porque lo importante del camino es el camino, incluso más allá del lugar al que tenemos que llegar. En el caso de los seres humanos sabemos inevitablemente cuál va a ser. Por ello, quería recordar también a Juan Ramón, en una imagen que la gente no suele reproducir. Ponen a un Juan Ramón muy serio, como si estuviera cabreado por algo, y él que era un hombre muy generoso, muy alegre, que amaba mucho la vida. Nos dice un poema hermosísimo: que tengo que volver atrás para seguir caminando hacia adelante, claro. Del libro En el otro costado, que forma parte de Lírica de una Atlántida, un libro también de viajes. Ya estoy en ello, pero no. Tengo que volver atrás. Yo tengo que llegar a ello por el camino de mi propia vida. Camino sin mi vida no es para mí camino, es objeto, no es destino. Ustedes se van a encontrar también gracias a los viajes de la literatura y a la literatura de viajes, el camino de sus propias vidas. Muchas gracias. Y ahora tienen ustedes la palabra para discrepar, disentir, preguntar, completar. Eso es la vida. Les acabo de invitar al diálogo, a que completemos este viaje también con su propio pie, con el pie de cada uno y de cada uno de ustedes. Si no hay ninguna palabra, quizás para ir, digamos, calentando ambiente, pues, bueno, muchísimas gracias, Manuel Ángel, por esta erudita y magnífica conferencia sobre el viaje. Aparte de muy rica en sugerencias, las sugerencias que ha hecho, ¿no?, sobre viajar es tener la posibilidad de enmendar el rumbo. Incluso en el viaje formal, no solo en el viaje metafórico, en el de la vida, en el literario, sino en el formal, ¿no? Si viajamos y no tenemos la posibilidad de enmendar el rumbo, probablemente nos estamos desplazando, pero igual no estamos viajando. Viajar es poder cambiar en función de lo que nos pueda ocurrir. Pero no quería referirme a eso, iba a preguntarte, ayer publicó Santiago Albarrico, publicó una columna, probablemente pretendía ser polémica, ¿no?, sobre Cervantes, no sé si la han leído. Y el sanchismo. Y el sanchismo, sí. El Sánchez. Trascendía, de hecho, a Cervantes, ¿no? Trascendía al Quijote, quería hacer, digamos, una crítica quizás de la situación actual, un poco dicotómica, enfrentada y todo esto, pero hacía una crítica ácida, digamos, al Quijote y a Cervantes como autor del Quijote, en el sentido de este es el escritor que inventa un tipo delirante, idealista, individualista, y dice, y a mí me gusta Sancho, pero no me gusta el Quijote, no me gusta el Quijote ni el Cervantes, que lo ha puesto como héroe de una novela. ¿Qué piensas de esto? Bueno, no solo pienso, sino que me he preguntado mucho por eso y lo he procurado contestar. Como les digo, desde los 46 años que llevo dando clases y muchas en comunicación, en filología, decidí que los últimos años de mi vida académica estaban dedicados a Cervantes. Llevo más de 12 años explicando solo Cervantes, prácticamente. Por tanto, he leído
mucho a lo largo de mi vida y en los últimos años el Quijote, entre otras cosas. Muy sucintamente, que yo para explicarles Cervantes a mis alumnos 60 horas se me quedan muy cortas en el tiempo que me han asignado para el aula, ¿no? Creo que Miguel de Cervantes es un ser humano tan extraordinario, tan excepcional, siendo por otra parte tan normal y tan desgraciado, que tuvo muy mala suerte en la vida. Sin embargo, nunca se quejó de eso. Que maldita sea siempre los investigadores cervantinos, y me voy a incluir yo también, porque aunque yo he procurado acercarme lo más posible, me guste o no me guste, a la intentio autoris, que es de lo que se trata. ¿Cuál era la intención que tendría Miguel de Cervantes al escribir esto, ¿no? Yo he procurado hacerlo, y creo que es una mala interpretación, creo que es un error. Un error del mismo calibre que el de Miguel de Unamuno, que cayó en el error diametralmente opuesto. Con lo cual, por cierto, vais a ver que un principio heraclitiano, el principio de enantiotromía, palabra larguísimo, pero que sabemos lo que significa, y es que cuando una realidad se lleva al extremo, se transforma en su contrario. Lo frío, lo dejamos aquí, agua fría, la dejamos y se calienta. Y traemos agua hirviendo y la ponemos aquí y el agua se enfría. Vamos a ver. Creo que cuando Miguel de Unamuno escribe la vida de Don Quijote y Sancho, la primera gran aportación del siglo XX, 1905, Don Miguel, que era tan sensato en muchas cosas, tan intempestivo en otras. Yo dediqué mi investigación de cátedra a periodismo y literatura de Miguel de Unamuno, por tanto le he leído mucho, pero que se equivocó. Miguel de Unamuno decía: Don Quijote es el personaje más grande que se ha creado en la literatura universal. Y es una obra tan extraordinaria que él decía: yo no completo como un ser absolutamente insignificante y vulgar, como Cervantes pudo escribir el Quijote. Esto es una cosa alucinante, no es verdad. Cervantes, si no hubiera escrito el Quijote, hubiera sido digno de ser recordado con la misma intensidad. Porque, por cierto, además Cervantes es tan mal leído que incluso sigue pasando todavía canónicamente como decir: sí, Cervantes era muy buen narrador, pero muy mal poeta. ¿Cómo que muy mal poeta? Cervantes era muy mal poeta, por favor. Cervantes era muy mal poeta. Y los cretinos nos dicen: sí, pero mira, si lo dice en el viaje del Parnaso. Yo, que siempre trabajo y me desvelo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, lo dice Cervantes, que el cielo no le dio la gracia de la poesía. Mi pregunta es: ¿alguien que dice eso escribe miles de endecasílabos en tercetos encadenados como la Divina Comedia de Dante para demostrar ante Apolo, el dios de la poesía, en el monte Parnaso, que él es un gran poeta? Hombre, dejémonos de musega, vamos a leer a Cervantes en serio. Y Cervantes en serio pone ante nuestros ojos, en el fondo, el Quijote es el contratipo de esa frase que yo he mencionado. Recuérdenla: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Qué le ocurre a Don Quijote? Que lee no mucho, demasiado, se pasa leyendo. Y no lee adecuadamente, no discierne, no es discreto, pierde la discreción, pierde el juicio, porque no es discreto, confunde la realidad y la ficción. Y eso a Cervantes no le parecía bien. Y por tanto, es verdad que inicialmente nos dice lo más importante que en esta vida es leer, es lo que más nos nutre. Pero ojo, no leáis demasiado y mal, porque como leáis demasiado y mal, os pasa lo que le pasó a Don Quijote, que se le va la olla, que confunde la realidad y la ficción, sobre todo en la primera parte, donde hay proyecciones alucinatorias. Él ve lo que quiere ver. ¿Les extraña a ustedes? Pues que la mayor parte de nuestros dirigentes y de la gente en la actualidad no ve lo que quiere ver, aunque sepa que no tiene delante eso. Oiga, pero se puede debatir si lo que está haciendo no el pueblo de Israel, no los judíos, sino el genocida sionista que está destruyendo a sus hermanos palestinos, es un genocidio. No, por favor. Pues que siga cada cual viendo lo que quiera ver. Evidentemente, yo también tengo mi propio sesgo, también veo limitadamente la realidad. Es la lección de Cervantes.
Pero la lección de Cervantes es tan sutil que muy pocos han llegado a entenderla. Entonces, ¿Don Quijote está loco o no está loco? Oiga, Cervantes nos lo dice muy bien en el episodio del Caballero del Verde Gabán, de Don Diego de Miranda, en la segunda parte. Es un loco entreverado para algunas cosas, el tipo más fuerte y más sensato del mundo, pero cuando le tocan los libros de caballería se le va la cabeza y está convencido, pese a una cosa que es muy interesante. En la segunda parte del Quijote, Don Quijote sabe que la mayor parte de gente piensa que los libros de caballería no han sido reales, son ficción. Eso no lo piensa en la primera parte. Por tanto, vamos a ver de qué Quijote hablamos. ¿Del Quijote de la primera parte o del Quijote de la segunda parte? Por otro lado, claro, Don Quijote nos cae simpático o antipático. Cada cual adopta su propio sesgo. La gente se reía y se burlaba de Don Quijote mucho más de lo que nosotros lo hacemos ahora. Sobre todo del primer Quijote. Porque claro, es que Don Quijote es un ser digno. Es un ser que tiene nobles ideales, pero está totalmente equivocado. Utiliza las armas inapropiadas. ¿Por qué Cervantes habla de que está utilizando las armas llenas de herrumbre de sus antepasados? Porque su ideal, que expone con toda claridad en el capítulo 11, en el discurso de la Edad de Oro, yo estoy aquí porque hemos venido degradando la humanidad. Desde un tiempo, la Edad de Oro, hemos venido degradando hasta la Edad de Hierro, y en esta Edad de Hierro todo es corrupción, las mujeres no pueden vivir tranquilas, los niños son maltratados, y yo estoy aquí para enderezar todo eso, para proteger a las doncellas, a las viudas, a los niños, a los menesterosos, para enderezar lo torcido de una justicia corrupta. El ideal de Don Quijote es impecable y lo va a reiterar constantemente. Pero la vía, el instrumento que él utiliza está equivocado. Algo que es un correctivo muy importante también, para no creernos nadie en posesión de la verdad. Pero fíjense, yo creo que esta pregunta, yo lo leí, algunos amigos me lo han mandado, ¿tú qué piensas de esto? Igual que cuando sacó a Amenábar el cautivo, la gente me venía y me decía, les puedo dar también mi opinión, si quieren, pero no tenemos tiempo. Vamos a centrarnos en lo fundamental y termino esta reflexión, porque me parece importante. Cervantes es un autor de unos matices y de una diversidad de matices en su pensamiento, y claro, hablamos de polifonía, en Cervantes hay muchas voces, hablamos de perspectivismo, cada cual contempla desde su propia perspectiva la realidad. Pero Cervantes no es un relativista. Cervantes no es un dogmático, pero tampoco es un relativista, que es lo que ahora quieren algunos pedos. Tú con lo tuyo y yo con lo mío. ¿Cómo que tú con lo tuyo y yo con lo mío? Pero si eso vamos a debatirlo, pero hombre, negro no es. Vamos a discutirlo, pero no me hagas ver que esa pared es negra, ¿no? Para que se queden con la cosa. El episodio del Baciyelmo. Mira, el episodio del Baciyelmo pone en relieve varias cosas. Una, que llega un barbero con la bacía del barbero, la que pone aquí para que se cayera el agua y para poder afeitar, y se pelea con Don Quijote, y Don Quijote se queda con la bacía del barbero, vacía con B, como le diga mejor. Por favor, no me pongáis vacía con B. Está vacía, pero es la vacía con B. Y, claro, dice Don Quijote, aquí ya tengo mi yelmo. El problema de Don Quijote es que no tiene con qué cubrirse la cabeza. Eso es también simbólico. Al principio se lo tiene que hacer de cartones y lo rompe. No, su cabeza está al descubierto, su cabeza está perturbada. Cervantes había leído el examen de ingenio para la ciencia de Juan Huarte de San Juan, le interesaba mucho la ciencia de su tiempo y nos presenta a Don Quijote como lo que es colérico y melancólico con su somatotipo, según Juan Huarte de San Juan. Pero es un hombre bueno, él es un hombre bueno, que se ha equivocado, que curiosamente ese error le ha llevado a echarse, a salir de una vida anodina que no tenía ningún sentido, a echarse por los caminos de la vida, a sufrir muchos palos y todo eso, pero a dar un cierto sentido a su vida, es verdad. Pero que Cervantes quiso que al final Don Quijote supiera que él no era Don Quijote. Yo sé quién soy. Esa es la gran frase cervantina. Si ustedes pueden llegar a decirla algún día, o yo puedo llegar a decirla, estaremos preparados. Estaremos en ese ars moriendi, en esa capacidad de decir, bueno, por fin he llegado a saber cuál es mi lugar
en el mundo, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo sé quién soy. Lo dice, curiosamente, Don Quijote en el capítulo 5, cuando le dan la paliza y lo dejan, y llega el vecino y yo sé quién soy, podía ser los dos, no sabe quién es, pero al final sí sabe quién es. Sí sabe que en los nidos de ogaño no están los pájaros de antaño. Por tanto, claro, la figura de Don Quijote es una figura muy compleja. A veces Cervantes habla por boca de Don Quijote. Claro que sí, que las ideas centrales del discurso de la Edad de Oro, Cervantes las asume. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque las va repitiendo en muchos otros lugares. Pero no podemos atribuir a Cervantes todo lo que sus personajes dicen. Claro, el patriarca de los gitanos, la primera obra que se hace sobre los gitanos, que no es una obra xenófoba, que es una obra que nos representa al pueblo gitano en su complejidad, en lo bueno y en lo malo, como también en su complejidad nos presenta a los que no son gitanos y a los nobles. Pero claro, Cervantes no está de acuerdo con la ley de los gitanos de que si una mujer comete adulterio la matamos y la enterramos aquí en medio de la montaña. Para nada está de acuerdo. Sí está de acuerdo cuando Marcela proclama que ya no es culpable de que un tío se haya quitado la vida por su culpa, que ya no es culpable de nada. Y dice, dejadla que se vaya y no le toque el pimpel. Sí, hay momentos de gran lucidez de Don Quijote. Incluso momentos en los que su buena intención le hace conseguir, en principio de la antiodromía, lo contrario de lo que busca. Porque no olviden ustedes que la primera aventura de Don Quijote es conseguir que dejen de azotar a un niño que están azotando amarrado a un árbol, al que no se le paga lo que se le debe. Pero que paradójicamente termina, cuando se da la vuelta a Don Quijote, con que ese campesino malvado termina azotándolo más. Entonces, claro, es muy fácil ponerse en lo blanco, en lo negro, Don Quijote o Sancho. Algunos autores han dicho que la gran, bueno, lo dice el propio Cervantes, lean el prólogo al Quijote de 1605, y gran creación no es Don Quijote, es Sancho. Es Sancho. Y realmente es una gran creación, porque Sancho tampoco es un tonto. Sancho es un hombre inculto, es un hombre de pueblo, que no sabía leer, que no le habían dado cultura, pero el tonto no tiene ni un pelo, aprende muchísimo. Las lecciones que da Sancho en el gobierno de la ínsula Barataria, cuando esos nobles inmundos están intentando reírse de él y él demuestra tener más sentido común que todos ellos juntos, incluso con una acción en la que yo pensé, cuando en un mayo de 2008, ante el Parlamento de Andalucía, dice, señores, me voy divito. Cuando Sancho dice, oiga, que yo no sigo aquí, que yo me voy, no quiero ni ser gobernador, ni ínsula, ni nada, quiero ser quien soy. Y punto, y me voy, no quiero ínsulas. Claro, no es que el bueno sea Don Quijote y el tonto Sancho, ni el bueno Sancho Pueblo. Claro que Sancho Pueblo, pero estas cuestiones son mucho más complejas de lo que parece. Y me paro aquí porque seguro que habrá otras preguntas y me gustaría que se pudieran formular. Yo también quería felicitarte. Muchas gracias, Mar. Me ha encantado reencontrarte a ti, tú que has hecho tanto por la cultura y que nos conocimos en Sevilla, en una consejería de cultura con la que yo siempre colaboré hasta que decidí colaborar. Así es. Pues, muchas gracias porque bueno, ha sido una tarde con un despliegue de conocimiento, la verdad, lo agradezco muchísimo. Y también pues, porque hoy el Ateneo pues, ha disfrutado, ¿no? de tus conocimientos. Yo voy a hacer una pregunta a lo mejor muy anecdótica, pero que tiene que ver con algunas cuestiones, en fin, por lo menos un poquito orientadas, ¿no? Y es sobre Ayala, ¿no? Sobre Don Francisco. Sí. Él que fue un hombre que muy viajado, que conoció muchísimos países, y siempre me llamó la atención que nunca perdió su acento granadino. Me parece curioso, ¿no? que a pesar de todo ello, siempre como la esencia, a través de la palabra, a través del acento, a través de sus modos de expresión, pues mantuvo ahí como la esencia. ¿Tú que lo conociste más? No sé si te llamó la atención esto también, ¿o no? No solo le conocí, sino que la vida me regaló tratarle durante 20 años, ¿no? Y como ya digo, era algo más que una amistad, ¿no? Para mí Ayala fue también simbólicamente mi propio padre, el pobre me lo decía, tú has tenido dos padres, estoy yo, pero está también Don Francisco, ¿no? Y
Y Caroline decía en alguna ocasión, para mí es uno de los elogios más bonitos que me han dicho en la vida, ¿no? Tú tal vez hubieras sido el hijo chico que a Francisco le hubiera gustado tener, ¿no? Nos llevamos justo 50 años. Ayer nací en el 6, yo en el 56, pero no, fue una relación. Y ahora que ha pasado el tiempo, que las aguas vuelven a su cauce, que ya no está Caroline, no está Nina, etc., quiero sacar muchas páginas de comentarios, a veces grabaciones que tengo de Francisco. Ya lo vamos a ver. Es verdad que Ayala se fue muy joven de Granada. Quizás él lo explica porque hay recuerdos de olvido, pero él siempre iba a los nuevos lugares no con nostalgia de lo que había dejado, aunque él se sintió siempre profundamente granadino. El hecho es que además Ayala volvió muy pocas veces a Granada antes del exilio. Él se metió tanto en su mundo de Madrid. Además, recuerden ustedes que Ayala llegó a ser, a mí me impresiona, Ayala con 30 años había escrito 2 novelas, Tragicomedia de un hombre sin espíritu e Historia de un amanecer. Él se da cuenta de que esas 2 novelas son, digamos, muy vinculadas a la narrativa decimonónica, pero a la gran narrativa decimonónica, y como va a Berlín y se pone en contacto con la vanguardia europea, escribe 2 libros de literatura de relatos de vanguardia, como que sea Ritmo Ángel y Cazador en el Alba. Y encima escribe el primer libro que alguien escribe sobre el cine en España, Indagación del Cinema, en el año 29, con 23 años. Y Ayala termina su carrera, es letrado en las Cortes de la República, hace una investigación sobre la constitución de las Cortes de la República, escribe los editoriales del Sol, que es el gran proyecto de Ortega y Gasset. Una vez que son de Ortega y otra vez que son de Ayala. Yo quiero demostrar ahora, gracias a la IA, gracias a la estilometría, qué editoriales eran de Ayala y qué editoriales eran de Ortega. Porque Ortega, que quizás tuvo en Ayala y en María Zambrano sus mejores discípulos, tuvo también un poco el drama, que ya le manifestó a María Zambrano, de que sus discípulos llegaban más lejos que él. Pues también Ortega llegó al gran acierto de la razón vital, una razón al servicio de la vida. Pero María Zambrano llega en el sentido de la razón poética mucho más allá. Y con Ayala ocurrió otro tanto. Ayala cuestionó mucho los grandes conceptos orteguianos, desde el propio concepto de la rebelión de las masas hasta la deshumanización del arte, cuando Ayala se da cuenta de que el arte que ellos están haciendo no es nada deshumanizado, que hay una profunda humanidad también en el arte de vanguardia, ¿no? Entonces, Ayala, que en su libro, para mí de viaje más importante, también es en el que recoge ese fragmento, Sevilla en mi vida, que es donde él me menciona, él luego quiso que en la última edición de Recuerdos y Olvidos, de su libro de memorias, buscó y me llamó para que hubiera una foto de los 2 juntos. Y ustedes, si miran los pies de foto, es la única en la que Ayala habla de Francisco Ayala con su querido amigo Manuel Ángel Vázquez. Una relación muy especial. Ayala amaba profundamente Granada, pero él entendía que como granadino tenía que aspirar a lo universal, que es además la idea de Juan Ramón Jiménez, lo andaluz universal. Juan Ramón es el primero que en una carta a Ortega en 1907 utiliza la expresión andaluz universal, que es la misma que, por cierto, la Infante refleja en su lema Andalucía por sí, para Iberia y la humanidad, que era el lema inicial, no era para España, era para Iberia, porque era muy iberista, como nuestro querido José Saramago, ¿verdad? Y ese sentido de la apertura a lo universal, ¿no? En el caso de Ayala, yo a veces se lo preguntaba, pero ¿cómo es posible? Decía, hombre, es que la lengua materna es la lengua que nos dan las madres. Y él tenía ese recuerdo especial de que su madre, un ser tan extraordinario, ¿no? Y que María Dolores Santos puso muy en valor, ¿verdad? Como pintora, doña María de la Luz, García Duarte, eso es Ayala y García Duarte, de donde le llega la dimensión del rector de la Universidad de Granada, ¿verdad? Ese gran hombre, ¿no? Luego, también su padre, yo he reivindicado en estos días, ¿no? Su padre nació en Campillos, Málaga, que es el lugar donde, por cierto, nació José María Hinojosa, poeta del 27, que es un poco el contrapunto del fusilamiento de Lorca, porque al pobre José María Hinojosa lo fusilaron los milicianos republicanos, y no merecía tampoco que lo fusilaran. Voy a ser más conservador, pero verdaderamente, como Ayala decía,
entrar en una dinámica de guerra es entrar en el absurdo en el que todos cometemos errores y horrores. Es cierto que uno más que otro, decía Ayala, y una guerra la gana quien más mata. Y Ayala recordaba que en el caso de España se siguió matando y mucho terminada la guerra civil. Y ahí, por cierto, Ayala, que ahora terminaré diciendo algo sobre los granadinos, pero esto es más importante. Ayala, cuando me explicó la misión que le encomendó Azaña en la legación de Praga, le dijo: Manuel Ángel, a veces en la vida no podemos elegir entre lo bueno y lo mejor, que sería la elección ideal, porque si te equivocas has elegido lo bueno. A veces no podemos elegir entre lo malo y lo bueno, sino que tenemos que elegir entre lo malo y lo peor. Pues bien, cuando la vida, me dijo, mirándome a los ojos, cuando la vida te haga elegir entre lo malo y lo peor, elige lo malo, no elijas lo peor. Yo lo tuve que hacer al final de la guerra, y sabía que lo peor era Franco, y era la dictadura, y era el golpismo contra la República. Por eso preferí irme al exilio, que para mí era malo, dejar aquí en España todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, todo lo que había conseguido, e irme sin nada, con mi hija pequeña, con mi hermana pequeña, con mi mujer, y encima no muy bien acogido en Argentina, donde la gente le decía: ¿por qué no te vas a Chile? Ya que Telvina es chilena, vete a Chile, ¿no? Porque así como los mexicanos nos acogieron muy bien, y hay que agradecérselo, los argentinos no tanto. Pero él quería estar allí, y Ayala era muy Ayala. Y Ayala conservaba ese afecto granadino que él cultivó y que además que él descubría en personas que él quería y admiraba, como el propio Lorca, ¿no? O como Melchor Fernández Almagro, ¿no? Decisivo con Lorca y decisivo también con Ayala en la llegada a Madrid. Pero Ayala reforzó también su afecto andaluz y granadino en el tiempo del exilio, con ese español latinoamericano. Y eso es lo que le ocurrió también a Juan Ramón Jiménez. Ahora que podemos escuchar la voz de Ayala, la voz de Juan Ramón grabado, uno dice: no es solo el caso de Ayala. ¿Por qué tenía Juan Ramón ese acento tan hermosamente andaluz? Observa hasta el final. Porque cuando él notó que lo iba perdiendo, le pidió a esa mujer extraordinaria, que era Zenobia Camprubí, le dijo: Zenobia, yo ya no puedo más en Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, que a través de tus contactos, no olvides que Zenobia, a pesar de haber nacido en Malgrat de Mar, en Cataluña, era la americanita y que tenía a su hermano una familia potente en Nueva York. Juan Ramón se casó en Nueva York, fue solo a casarse con Zenobia en Nueva York en el 16. Le dijo: tenemos que irnos a un sitio donde recuperemos la matria, la lengua. Y por eso él vivió y murió en Puerto Rico. Por cierto, donde tenía que haberle dejado enterrado, como era probablemente su voluntad junto a Zenobia, y no que un sobrino suyo, que además era militar, en un intento de blanqueamiento de la posguerra franquista, se le trajo y está en el cementerio de Mujer. Yo creo que Antonio Machado de Seguir por Lliure, Luis Cernuda en Coyoacán, México, y Juan Ramón y Zenobia tenían que haber seguido enterrados en la entraña de esa isla de la simpatía y del primor Puerto Rico, como lo está, por ejemplo, Pedro Salinas, ¿no? Pero sí es algo notable y forma parte de ese sentirse con orgullo andaluz, pero sin ningún nacionalismo cerrado, sin ningún supremacismo. Lo peor de todo es cualquier supremacismo. Querer a alguien que es mejor por ser hombre y no mujer, o por ser catalán y no andaluz, o por ser judío y no palestino. Esas son formas de supremacismo. O ser norteamericano y estar por encima del bien y el mal. Huya de toda forma de supremacismo. Nadie es más que nadie si no hace más que nadie. La frase de Cervantes. Nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Ni por sangre, ni por linaje, ni por dinero. Es nuestra acción la que cualifica todo eso. Y ella la supo mantener muy bien su raíz de granadina y por eso Granada debe seguir reivindicándole. Debe convertir el Alcázar Genil en un santuario de peregrinación laica, como lo es por Lliure para los macharianos. Yo quisiera decirles también que en el Consejo Audiovisual la iniciativa de crear un premio llevaba el nombre de Ayala
gracias cuando fuimos a visitarlo a Madrid para decírselo, y a él le entusiasmó, porque era en homenaje a aquel primer libro en el que él Ayala hablaba del cine. Y el Consejo Audiovisual no tuvo entre sus tareas el cine, pero pudo haberla tenido. Yo procuré, más allá de mi convencimiento personal, ¿no?, con la ecuanimidad que procuro aplicar a todo, ¿no?, pero que sé que cada uno tiene su perspectiva y su sesgo, y yo también lo tengo, faltaría más, ¿no? Pero pedí que la sala de reuniones, que la sala de juntas del Consejo Audiovisual de Andalucía se llamara Sala Francisco Ayala. Francisco Ayala era un símbolo de unión, un símbolo de unión, un símbolo de armonía, y un hombre abierto al mundo. Recuerden ustedes que Ayala no solo fue un jurista, un sociólogo, un teórico y crítico literario excepcional, un autor increíble, sino que fue traductor, que cuando se tuvo que ganar el pan, tradujo desde el francés, desde el inglés, desde el alemán, desde el portugués y desde el italiano. Y obras con las que no se mide cualquiera, las romanas de Moravia, o obras de Thomas Mann o de Rilke, en alemán, ¿no?, o de Balzac, en francés, ¿no? Y afortunadamente también en el Consejo Audiovisual borraron muchas de las cosas que yo procuré mantener en marcha, otras afortunadamente no se han podido borrar. Crear una institución en la que, cuando no se hacen las cosas al servicio de la ciudadanía, sino del partido que te ha puesto ahí, pues se nota mucho. En eso, afortunadamente, se nota mucho el sesgo, ¿no? Ahora, curiosamente, la semana que viene me han pedido que vaya al Consejo Audiovisual de Andalucía a hablar de Humberto Eco, a hablar de la dimensión ética y de la comunicación de Humberto Eco, ¿no? Yo nunca me he negado a volver al Consejo Audiovisual de Andalucía, y sin embargo, curiosamente, hasta cuando se cumplieron 25 años, se hizo la conmemoración en el Parlamento y me invitaron también a dar una conferencia, ¿no? Bueno, la sala de juntas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla se llama Sala Francisco Ayala. Claro, y el premio del Consejo Audiovisual de Comunicación Audiovisual era el premio Francisco Ayala de Comunicación Audiovisual, que además comenzó con el listón muy alto, porque el primero que lo ganó fue uno de nuestros principales catedráticos de Comunicación Audiovisual, presidente de la Asociación Española de Semiótica, Santos Zunzunegui, ¿no? Entonces era un premio llamado, en el que, por cierto, y en el jurado, entre otros, estuvo Gerardo Tavés, estuvo Victoria Camps, un jurado de lujo. Y se llama Francisco Ayala, así que está bien que recordemos que Francisco, cuando fuimos a decírselo todo esto, ya creo que era 103 años o algo así los que tenía, pero no solamente conservaba su acento granaíno, sino completamente entera, 100% su lucidez. Es increíble, pero es cierto. Sí, él, por cierto, también se lo digo, porque esto tampoco se ha publicado en ninguna parte. Yo, como realmente creo que tuve la suerte inmensa de apreciar esa extraordinaria inteligencia, pero también esa extraordinaria bondad de Francisco Ayala, sobre una lucidez excepcional. Entonces es más difícil ser bueno cuando se es muy lúcido. Pero Ayala, para que cuando yo me entusiasmaba, me decía, parece mentira, don Francisco, ¿no? Con lo que usted ha pasado, con lo que usted ha vivido, me decía, nosotros nos hablábamos de usted, nosotros le llamaban Paco Ayala, yo nunca fui capaz de decirle Paco Ayala, a pesar de haberlo tratado más que otro, yo le hablaba de usted y él me hablaba de usted a mí, pero con todo el cariño del mundo. Me decía, pero no se olvide usted, Manuel Ángel, que yo como granaíno tengo también mi poquita de mala folla. Y que sé ser antipático porque me interesa ser antipático. Él lo decía Ayala, y por eso alguna gente, no hombre, que Ayala, la imagen que tú das a Ayala, pues yo le vi, conmigo fue muy antipático. Yo decía, claro, era inteligente y él sabía con quién tenía que ser antipático. Eso también forma parte de la mala folla. Si se ejerce bien, puede ser un instrumento más que una carga para los grandes. Eso formaba parte de su granadinismo. Claro que sí. Y como yo amo profundamente a Granada, como se puede amar sin haber nacido en ella, ¿no? Pues lo digo también con mucho orgullo, ¿no? Una buena parte de mi vida yo me siento muy orgulloso de haberla dedicado a trabajar sobre Lorca, a trabajar sobre Francisco Ayala, sobre todo sobre Francisco Ayala, pero también sobre Antonio Carvajal y sobre otros grandes escritores y escritoras granadinos, o que mantienen ahora un vínculo muy fuerte con Granada, que también es una tierra
creo que ya Conchi Pérez Rojanos, que no se siente murciana, sino también un poquito granaína, como ciudadana del mundo que yo sé que es. Sé que es muy tarde, igual ustedes tienen compromisos. A mí me tienen a su disposición, he venido solo para esto. Y yo disfruto mucho y pónganmelo difícil, háganme una pregunta difícil de contestar. A mí me encanta, pero yo siempre le digo a mis alumnos, oye, hacerme preguntas difíciles. Yo es que ya llevo 46 años aquí. El otro día, curiosamente, un alumno, lo cuento como anécdota, como yo los acostumbro a ser muy abiertos a las preguntas, un alumno muy inteligente, que va a tener matrícula pero antes, me dijo, el profesor, ¿tiene alguna intencionalidad Cervantes al colocar, una de las veces que van al campo, a Sancho debajo de un alcornoque y a Don Quijote debajo de una encina? Le dije, pues mira, lo intuyo ahora, pero no te quiero contestar en vacío, voy a verlo. Y efectivamente descubrí que no lo hizo una vez, sino 2 veces en el Quijote. Claro, el alcornoque, incluso decimos, oye, no seas alcornoque, tiene esa connotación, mientras que la encina tiene esa parte más robusta, más sólida, y ahí Cervantes asocia a cada uno a un árbol incluso, ¿no? Como a veces los asocia a muchas otras cosas, pero ha sido de las pocas veces que los alumnos me ponen en ese hermoso aprieto de decir, mira, no lo sé consolidar, pero lo vamos a averiguar. Yo sí quería ponerte en una cosa. Venga. A ver que después de los 2 libros de poemas que mencionamos, si tienes a bien, por lo menos, leernos un poema antes de despedir. Uy, pues, bueno, lo hago con mucho gusto. No lo traía previsto, pero en la carpeta actualmente van publicados 3 libros de poemas. Pájaro de la noche, que es un viaje, como el pájaro solitario de Juan Guitisolo, como el pájaro solitario del sufismo, buscando nuestra propia identidad y aceptando la realidad de la muerte. Está el libro Remota Luz, que es la búsqueda de la luz. Para mí la luz tiene una dimensión muy simbólica y creo que hay que seguir buscándola siempre. Y el tercero se llama Mágico Poder, es un homenaje a Cernuda, que decía que la poesía es el poder mágico que nos consuela de la vida. Está claro que la vida necesita mucho consuelo. La vida está hecha de luces y de sombras, de dolores, de momentos, de disfrute, de gozo, que debemos vivir con intensidad. Pero no me he traído ninguno de los 2 libros de poemas, así que sí les voy a leer uno, que no es que sea inédito, porque forma parte de un colectivo poético de Sevilla que ha tirado mucho de mí, que cada cuadernito que hace me pide algún poema. Y en Cuadernos de Roldán, que es como se llama la iniciativa, me pidieron que hiciera un poema como ocasión del primer viaje de circunnavegación terrestre del Cano y Magallanes. Ya sabemos que Magallanes murió en Filipinas, que llega a Sevilla con 19 hombres de los que había partido, es Juan Sebastián Elcano, y os lo voy a leer. Se llama El viaje infinito. Por tanto, no me desvío, doy gusto a mi amigo Eduardo Castro, no me podía negar a ello, y les leo El viaje infinito. Tiene una cita del Cano en carta a Carlos I, como él le llamaba, seguimos llamándole Carlos V, porque es el título alemán, y él era muy alemán, más que español. El Cano a Carlos I, Sanlúcar de Barrameda, 6 de septiembre de 1522. En el 22 se cumplieron 500 años de este primer viaje. Aquello que más debemos estimar y temer es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente. Les leo el poema, El viaje infinito. Océanos circundan las tierras más remotas, caminos son los mares que conectan la vida. Invitan a surcarlos a todos los que buscan otra luz, otros cielos, otra gente, sin temor a las olas que amenazan naufragios, sin miedo a la tormenta que disipa los sueños. De estas costas lejanas, jardín de las Hespérides, salieron muchos hombres para abrir
rutas nuevas y encontraron un mundo mejor que nuestro mundo. Tierras feraces y feroces que amaron con pasión, que a veces destruyeron sin ninguna piedad. Pero llega la hora de resolver misterios aún más insondables, volver hasta el origen y recorrer los mares, regresar a Sevilla tras rodear un mundo inhóspito y amable, amenazante y tierno, ya sembrado de vidas de nobles marineros. Del puerto de las Mulas, en la magna Sevilla, partieron 5 naves: Trinidad, San Antonio, Victoria, Santiago y Concepción. Más de 200 hombres salieron de Sanlúcar. Magallanes, al frente de la gran aventura hacia la mar océana. Apenas 18 entraron en Sevilla un 8 de septiembre de 1522. Descalzos y agotados. Más de 14.460 leguas se recorrieron. Rodearon el mundo. Primus circumdedisti me, decía la leyenda, inscrita en una esfera que por la voluntad de Carlos el I tendría por escudo San Sebastián Elcano. 5 siglos después, recordamos la gesta en esta pobre tierra dolida y lacerada, que ha llegado a lugares remotos del espacio sin poder mitigar el dolor de sus hijos. Gracias. Bueno, pues despedimos aquí a Manuel Ángel y esta conferencia que nos ha dado esta tarde fantástica que nos ha regalado Manuel Ángel. Muchas gracias por tu esfuerzo, por tu erudición y bueno, pues te esperamos aquí siempre. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hasta la próxima.